Incluso hoy en día, persisten los ecos de las civilizaciones perdidas. Nos deslumbran y nos intrigan. Permanecen como poderosos guardianes del pasado. Un legado de los pueblos desaparecidos que todavía representan. El Egipto del mundo moderno mira con orgullo las maravillas de su pasado. Oscurecido por los siglos anteriores y por las interminables arenas del desierto. El eterno esplendor de las pirámides de Giza y la gran esfinge son testigos mudos de la gran historia antigua de Egipto. Azotados y erosionados por los calientes vientos desérticos y el sol ardiente, los ecos de estos tesoros todavía perduran. Pero imaginemos cómo serían en su asombroso apogeo. Pintadas brillantemente con colores llamativos, hubo un tiempo en que se alzaban como los guardianes de una civilización orgullosa. La mayor civilización de la Tierra. Comprender realmente el espacio de tiempo en el que los faraones reinaron es una tarea difícil. Pero si imaginamos todos los sucesos que tuvieron lugar desde el nacimiento de Cristo hasta nuestros días, aún tendríamos que añadir otros 1000 años más al futuro. Si queremos igualar el periodo del reinado faraónico. Un reinado verdaderamente asombroso de 3000 años de duración. Hoy miramos con asombro las pirámides de Giza y recordamos con respeto a las miles de personas que trabajaron con esmero durante unos 20 años para construirlas. La mayoría de las técnicas de construcción eran similares a las utilizadas hoy en día. Es increíble que de 2 millones de bloques de piedra, algunas con un peso de unas 60 toneladas, fueran transportados por el río Nilo, para más tarde ser colocadas en su lugar. Nadie sabe exactamente cómo se llevó a cabo la construcción. Algunos datos sugieren que pudieron utilizarse gigantescas rampas de tierra alrededor de la pirámide durante su construcción, para llevar los bloques hasta su emplazamiento. Finalmente las pirámides se cubrieron de piedra caliza blanca de arriba a abajo. A medida que se quitaban las rampas, el paso del tiempo ha erosionado la mayoría del acabado en piedra caliza. Aunque todavía quedan vestigios dentro de la pirámide cuidadosamente diseñada para mantener a raya a los saqueadores de tumbas. Había una serie de pasadizos que llevaban a la misma cámara funeraria. El gran mito sostiene que los constructores de las pirámides eran todos esclavos. Sin embargo, la arqueología moderna ha revelado que los trabajadores no eran esclavos, sino artesanos especializados y pagados que vivían en comunidades alrededor de las pirámides. La civilización egipcia puede ser seguida a través de 5 periodos históricos que abarcan: el periodo dinástico temprano, el Imperio Antiguo, el Imperio Medio, el Imperio Nuevo y finalmente la época tardía. Pero el alma que mantuvo unido a este poderoso reinado fue el río Nilo. Alimentó a sus gentes y les proporcionó la materia prima que necesitaban para alcanzar sus extraordinarios logros. El antiguo historiador griego Heródoto afirmaba que Egipto es un regalo del Nilo. Cada año, tras las lluvias monzónicas del África Central, el río crece y se desborda. Durante 3 meses al año, desde julio hasta octubre, un periodo que los antiguos egipcios llamaron la inundación. El Nilo inunda el valle, dejando tras él un rico depósito aluvial. Aunque en muchos kilómetros a la redonda todo sea desierto, el barro negro es lo bastante fértil
como para cultivar cosechas que alimenten abundantemente a hombres y bestias. Junto con el sol azotador, los antiguos egipcios lo consideraban como la mismísima fuente de vida. Además de las inundaciones generadoras de vida, el Nilo en sí mismo también proporcionaba una valiosa fuente de alimento. Incluso hoy, se pueden ver pescadores navegando por el río con sus pequeños botes en busca de pesca, al igual que sus antepasados lo hicieran en la antigüedad. De modo que así es como la historia de Egipto está inseparablemente unida a la vida del río. Así pues, el grueso de la sociedad del antiguo Egipto, que prosperó a orillas del río Nilo, estaba compuesta de campesinos. Fue esta, la clase social más baja, la que llegó a alcanzar un nivel de vida algo superior en las fértiles llanuras de los alrededores del río. Existía una clase media muy enraizada en el sistema agrario. Estos granjeros a veces eran propietarios de su propio hogar, que estaba honestamente amueblado. También podrían haber poseído a unos pocos acres de tierra, con los cuales se habrían ganado suficiente dinero como para mandar a sus hijos a la escuela de escribas de Tebas. Dado que las estaciones anuales oscilaban entre la inundación y la sequía, el regadío jugó un papel fundamental en la supervivencia de la agricultura de Egipto. Los campos se dividían en parcelas cuadradas cerca de los canales de riego, y el agua pasaba de un campo a otro, abriendo las pequeñas acequias que los separaban. Tanto los hombres como las mujeres cultivaban la tierra, utilizando azadones. Y las cosechas que cultivaban consistían en avena, cebada, mijo y judías. La dieta del pueblo se complementaban con lo que eran capaces de cazar, lo que a veces incluían leones del desierto y otros animales salvajes que habitaban los pantanos y ciénagas. Los egipcios habían inventado una red de bisagra para capturar aves salvajes como el ana de Silbón, el ana de Rabudo, anses y patos. También utilizaban por esas fechas ganados de cornamenta larga para arrastrar arados. Y habían inventado el saduz, un sistema más sofisticado para el transporte de agua, utilizando varios cubos atados con correas a una noria. La clave de la civilización egipcia fue revelada al mundo moderno cuando el extraño texto que cubría las paredes de estos templos, los jeroglíficos, fue por fin comprendida. Lo que sucedió cuando se tradujo una lápida, conocida como la piedra Rosetta. La lápida contiene inscripciones en 3 lenguajes. Jeroglífico, que estaba restringido a los sacerdotes. Emotico, que estaba permitido al pueblo, y griego. Gracias a su conocimiento del griego, los especialistas fueron capaces de descubrir el misterio de los 2 anteriores. La gente pobre que trabajaba en los campos debió mirar con temor a la élite de la sociedad egipcia, aquellos que frecuentaban la corte real de los faraones. La corte real estaba compuesta por los jefes de diversos departamentos administrativos, como la hacienda pública, la judicatura y el servicio diplomático. Por encima de estos dignatarios en la escala social, se encontraba el visir, o primer ministro. Pero la gran figura, que gobernaba sobre todos ellos, era el faraón, el jefe y todopoderoso del pueblo. La palabra faraón significaba originariamente palacio real. Y hasta el 1580 a.C. no llegó a referirse al soberano que vivía en su interior. La historia de estos magníficos soberanos puede seguirse a través de las 25 dinastías que abarcan miles de años. Todos tenían en común su condición sagrada, pues eran adorados como figuras divinas.
La mayoría tenían su propio harén y grupos de baile compuestos de bellas mujeres, que se desvivían por complacer todos sus caprichos y deseos. Como se creía que la sangre divina de la realeza no debía ser adulterada del faraón, a menudo se casaba con su propia hermana o hermanastra. Tampoco era raro que se casara con su propia hija. En una ocasión el faraón fue de hecho una mujer. Hatshepsut, cuyo notable templo mortuorio todavía puede verse. Hoy, la esfinge construida para proteger el último lugar del descanso de los faraones, se desmorona lentamente. Mientras los trabajadores intentan restaurar la piedra para devolverle su esplendor anterior. Las excavaciones han revelado que en su origen la esfinge estaba decorada con colores. Era una imponente estructura que se alzaba majestuosamente sobre el desierto. Las investigaciones recientes apuntan a que puede ser mucho más antigua de lo que sospechábamos. Debió permanecer a modo de faro en el desierto para los antiguos viajeros. La esfinge es uno de sus tesoros más famosos. Pero el antiguo Egipto guarda obras incluso más grandes. En la sorprendente estatua de Amenofis, que se deshace en polvo, todavía se aprecia la figura del rey, sobre la que fue modelada. En su época, la estatua, al igual que la esfinge, habría estado brillantemente decorada con colores vivos. Se le aplicó cuidadosamente pan de oro. Representa un magnífico recuerdo de un rey verdaderamente grande. A través de la arquitectura de estos poderosos faraones, podemos apreciar su esplendor. En Abu Simbel encontramos más ejemplos de la originaria grandeza de Egipto, que se desmoronan lentamente. La característica más destacada del gran templo construido hacia el interior de la montaña son las 4 figuras gigantescas, sentadas que representan el rey. Guardando la entrada al templo, las impresionantes figuras miden 18 metros de altura. Es fácil imaginar cómo estas estatuas de colores producían temor y respeto a los antiguos egipcios. Es asombroso pensar que el templo fue diseñado con tal precisión, que el 22 de febrero y el 22 de octubre el sol naciente brilla a través de la entrada e inunda de luz a 3 de los 4 reyes cuyas estatuas están sentadas en el santuario, a 70 metros hacia el interior. Pero porque solo a 3 de los dioses, es que el otro dios, Zat, era el señor del inframundo. Y por tanto debía permanecer en eterna oscuridad. El más pequeño de los 2 magníficos templos pintados originariamente con un color deslumbrante. Estaba dedicado a la diosa, Hathor, y a la esposa favorita del faraón, Nefertari. Mientras los visitantes de Abu Simbel se maravillan con el milagro de su construcción. A muchos les sorprende saber de una proeza de ingeniería, igualmente milagrosa, que se llevó a cabo en ese lugar, durante el siglo XX. Se desarrollaron 2 cultos principales, uno que adoraba a Ra y el otro a Thoth. Les unía una fuerte creencia en la vida después de la muerte. Además de su preocupación por el espíritu del difunto. Los antiguos egipcios daban mucha importancia a la preservación de los restos mortales para utilizarlos después en la otra vida. De este modo sus posesiones, sus animales domésticos e incluso sus sirvientes eran enterrados con él. Cuando moría una persona, se momificaba su cuerpo. Y en el caso del faraón, se hacía con un cuidado especial. La palabra momia viene de la palabra árabe de mumilla, que significa betún o hebrea. Después de la muerte se extraía el cerebro del difunto por la nariz,
utilizando un gancho especial de hierro y se enjuagaba el cráneo con vino de palma y resina. Del cuerpo se extraía todo, excepto el corazón. Se enjuagaba bien y luego se llenaba de mirra y especias. Luego el cadáver se ponía a remojo en latrón, una fuerte sal. El bicarbonato de sodio por un periodo de entre 30 y 50 días. Y finalmente se revestía de resina, que sujetaba las vendas de lino. Con este asombroso y elaborado método, se sacaba todo el aire de la momia. Los órganos internos, que se habían sacado también, se remojaban y luego se depositaban en 4 tinajas. Cuando éstas se situaban junto al sarcófago en la tumba, se creía que la personalidad del difunto volvía al cuerpo físico. El proceso entero de momificación duraba 70 días. Inmediatamente después de la muerte se creía que el difunto navegaba en un bote a través del inframundo para someterse a un juicio por Osiris, que era el dios de los muertos. Su corazón se pesaba entonces en la balanza de la verdad. Y si había hecho más cosas buenas que malas, se le permitía vivir en el reino de Osiris. Dado que los muertos volvían a la vida después del entierro, se consideraba necesario llenar sus tumbas con todo lo que necesitaran en la otra vida. A menudo se pintaba un retrato del difunto en el sarcófago, y junto a él se ponían sillas, carros y recipientes con alimentos, y a veces hasta la barcaza que necesitaba para cruzar el inframundo. Gracias a ello, el hombre moderno puede disfrutar de la perfecta expresión artística egipcia, ya que todos estos objetos se hacían con los mejores materiales disponibles. Las cámaras funerarias no solo estaban llenas de maravillosos tesoros, sino que también sus paredes estaban a menudo decoradas con sublimes pinturas que representaban escenas de la vida del muerto, deidades protectoras y otras imágenes asociadas a sus vidas. Los faraones siempre optaron por los lugares de entierro más escondidos, para prevenir las actividades de los saqueadores de tumbas. Muchos de ellos eligieron lugares como el Valle de los Reyes. Pero a pesar de estas localizaciones tan difíciles, pocas tumbas escaparon intactas. La tumba de Tutankamón permaneció intacta hasta 1922, cuando el arqueólogo Howard Carter la desenterró durante una expedición dirigida por Lord Carnarvon. Los tesoros de la tumba impresionaron al mundo. El más famoso de ellos es el sarcófago de Tutankamón. El cuerpo del joven faraón estaba metido dentro de 3 vainas de momia. La primera, de madera dorada. La segunda también de madera dorada, pero cubierta con una pasta de cristal en polvo. Y la tercera, de oro macizo. Esta tercera capa es una de las obras de arte de la orfebrería. Con 1,5 metros de altura, contiene 200 kilos de oro. Y está incrustada con piedras preciosas, entre las que cabe señalar el lapislázuli. Aunque este es sin duda el descubrimiento más destacado, la artesanía también goza de gran importancia. Las riquezas de Egipto y sus faraones sufrieron un declive gradual a través de los siglos. En la 25ª dinastía, en el año 747 a.C., distintos pueblos gobernaban la tierra. Pero por desgracia ya era demasiado tarde para recuperar el poder, la grandeza de los años anteriores, y los tiempos de los faraones se vinieron abajo. 5000 años después de que los grandes reyes gobernaran la rica civilización que se situaba a lo largo del río Nilo, los míticos faraones han mantenido su capacidad para seguir llamando nuestra atención. Aquí, en uno de los lugares más evocadores, Karnak, es posible imaginarse el esplendor de la antigua civilización
y maravillarse con los testimonios que aún perduran. Desde el más pequeño amuleto, hasta el mayor de los templos, el legado que el antiguo Egipto nos ha dejado es incomparable. Se puede comprender cómo Hermes Trismegisto, al escribir, en tiempos de Alejandro Magno, pudo decir: Egipto es una copia del cielo, o mejor, el lugar en donde aquí abajo son mediadas y proyectadas todas las operaciones que gobiernan e impulsan las fuerzas celestiales. Más que eso todavía, a decir verdad, nuestra tierra es el templo del mundo entero.